Chico pobre le dio dinero para el autobús, sin saber que ella era una CEO millonaria y se enamoró perdidamente de él. Antes de empezar, comenta a continuación la ciudad desde la que estás viendo el video. Disfruta la historia. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer justo cuando Mariana Torres soltó un suspiro de frustración. ¿Podía empeorar más este día? Abrió su bolso por enésima vez, rebuscando entre su contenido con creciente ansiedad. Un labial. Las llaves de su casa. Una tarjeta de presentación arrugada. Pero ni rastro de su billetera. Su celular estaba allí, pero apagado. Sin batería. Cerró los ojos unos segundos, intentando calmarse. Mariana se enorgullecía de tenerlo todo bajo control. Era la directora general de su propia empresa, una mujer acostumbrada a solucionar cualquier cosa. Pero ese día, el universo parecía empeñado en ponerla a prueba. Había tenido una reunión clave con un inversionista esa mañana, y en algún momento entre subir y bajar del taxi, su billetera desapareció. Sin dinero. Sin tarjetas. Nada. Y ahora, allí estaba, varada en una parada de bus en las afueras de Medellín, sin un peso para el pasaje. Y por si fuera poco, empezaba a llover. Levantó la vista al cielo, molesta. No podía ser en serio. De pronto, Mariana se sobresaltó al escuchar una voz masculina y serena a su lado. ¿Estás bien? Era un hombre alto, delgado, vestido con unos jeans desgastados y una sudadera negra. Su cabello castaño estaba algo despeinado, y sus ojos, de un azul profundo, transmitían tranquilidad. No tenía nada fuera de lo común, excepto por una amabilidad genuina en su mirada. Mariana vaciló un instante. Perdí mi billetera. Dijo al fin, con voz baja. Alejandro asintió, como si ya lo hubiera supuesto. ¿Tienes algún amigo que pueda venir por ti? Ella suspiró, algo avergonzada. Mi celular está muerto. Alejandro sonrió levemente. Vaya día. Mariana resopló, resignada. No tienes idea. Por un instante, Alejandro dudó. Revisó su bolsillo. Tenía exactamente 5,000 pesos. Era lo justo para el bus de regreso a casa después de una larga jornada de trabajo. Pero ella, esa mujer extraña que no parecía encajar en ese sitio, lo necesitaba más en ese momento. Sin decir más, sacó el billete algo arrugado y se lo extendió. Toma. Es para el bus. Mariana lo miró, sorprendida. Luego vio el dinero. Yo, no sé qué decir. No es gran cosa, dijo él con sencillez. Ella lo miró de nuevo, intentando encontrar algún indicio de malas intenciones. Pero no había nada. Solo honestidad. Finalmente, aceptó el dinero con un suspiro. Gracias. Cuando puedas, ayuda a alguien más, le dijo Alejandro con una sonrisa tranquila. Eso la hizo pensar. No quería nada a cambio. No le pidió su nombre. No intentó impresionarla. Simplemente fue amable. Y por alguna razón, eso la conmovió. Antes de que pudiera decir algo más, el bus llegó. Mariana subió con una última mirada por la ventanilla. A través del vidrio empañado por la lluvia, vio a Alejandro todavía allí, con las manos en los bolsillos, viendo cómo el bus se alejaba. No tenía idea. Ninguna pista de que acababa de darle su último billete a una mujer que, de haber querido, podía haber comprado toda la línea de transporte. Y por primera vez en años, Mariana se sintió pequeña. Y no le molestaba. Mariana no solía pensar en extraños después de un breve encuentro. Su mundo era rápido, organizado y sin espacio para distracciones. Pero al día siguiente, sentada en su oficina en el último piso del edificio empresarial, con vistas a media ciudad, su mente no paraba de volver al hombre de la parada de bus. Alejandro. Había algo en él. Algo sincero. Ella había tratado con muchos hombres en su vida. Ejecutivos de traje caro, vendedores de promesas vacías, aduladores que solo buscaban algo. Pero Alejandro, él simplemente había sido generoso. Le dio su último billete sin dudarlo.
No sabía quién era ella. No intentó impresionarla. Solo quiso ayudar. Suspiró y negó con la cabeza. ¿Por qué seguía pensando en eso? El sonido del intercomunicador la sacó de sus pensamientos. Señora Torres, dijo la voz de su asistente. Los gerentes la esperan en la sala de juntas. Mariana se acomodó la chaqueta y se levantó. Era hora de volver a enfocarse. La sala de juntas estaba llena del bullicio habitual. Ejecutivos conversando entre sí, el olor del café recién hecho en el aire, carpetas abiertas sobre la mesa. Mariana entró, y todos se callaron al instante. Caminó hasta la cabecera y saludó con un leve gesto. Pero algo le llamó la atención. Una figura, al fondo de la sala, junto al panel eléctrico. Un hombre con overol azul, revisando una caja de herramientas. Mariana sintió que se le detenía el corazón. Era Alejandro. Por un segundo pensó que era una coincidencia, pero entonces él alzó la vista. Sus miradas se cruzaron. Nada en su rostro cambió. Ninguna sorpresa. Ningún reconocimiento. Solo un leve asentimiento educado antes de volver a su labor. Para él, ella era solo una más. Una ejecutiva más en un edificio lleno de gente como ella. Pero para Mariana, ese momento lo cambió todo. Durante el resto de la reunión, Mariana apenas logró concentrarse. Escuchó reportes, aprobó propuestas, dio algunas indicaciones automáticas, pero su mente estaba en otro lugar. O mejor dicho, en otra persona. Alejandro. ¿Cómo era posible que trabajara justo en su empresa? Cuando todos comenzaron a salir de la sala de juntas, Mariana se quedó sentada unos segundos más. Lo observó mientras recogía sus herramientas y salía sin prisa. Podía haberse marchado sin decir nada, pero algo dentro de ella no quería dejarlo ir. «Disculpa», dijo en voz alta, llamando su atención. Él se detuvo y volteó a mirarla. «Sí, señora». «Señora». Mariana casi suelta una carcajada. «¿Cómo te llamas?» Alejandro dudó un momento antes de responder, Alejandro Ríos. Ella sintió como si fuera la primera vez que escuchaba ese nombre. ¿Cuánto llevas trabajando aquí? 1 año, más o menos, dijo él, mirando su caja de herramientas. En el equipo de mantenimiento. Parecía incómodo, como si no estuviera acostumbrado a que alguien como ella le dirigiera la palabra. Bien, respondió Mariana con una sonrisa suave. Nos vemos, Alejandro. Se dio la vuelta y salió del salón, tratando de actuar con normalidad. Pero por dentro, algo había cambiado. Y mientras caminaba por el pasillo, no pudo evitar que una pequeña sonrisa se formara en su rostro. En los días siguientes, Mariana comenzó a notar a Alejandro más seguido. Lo veía por los pasillos, arreglando luces, ajustando el aire acondicionado, reemplazando bombillas. Nunca la miraba de forma distinta, ni con incomodidad ni con interés. Para él, seguía siendo solo otra jefa más del edificio. Y eso, de alguna manera, la inquietaba. Una noche, mientras revisaba correos desde su apartamento, un asunto en particular captó su atención. Era una queja interna. Empleado, Alejandro Ríos. Motivo, comportamiento inapropiado. Informe. Cuestionó la autoridad de su supervisor por condiciones inseguras. Mariana frunció el ceño y leyó con atención. Al parecer, Alejandro se había enfrentado a su jefe directo, un tal Mauricio Díaz, por una situación de riesgo en uno de los sótanos del edificio. Y aunque su queja tenía fundamentos, el informe sugería sancionarlo por insubordinación. Apretó la mandíbula. Se lo imaginaba perfectamente. Alejandro discutiendo por algo que le parecía injusto, sin pensar en las consecuencias, simplemente porque creía que era lo correcto. Bajó el cursor hasta la recomendación final, suspensión temporal. Ni lo sueñen, murmuró, tomando aire. Abrió un nuevo correo y escribió rápidamente, a Recursos Humanos, solicito revisar personalmente la queja contra el empleado Alejandro Ríos antes de que se tome cualquier medida disciplinaria. Hasta entonces, no debe aplicarse ninguna acción.
Atentamente, Mariana Torres, directora general, pulsó enviar sin dudarlo. Alejandro jamás se enteraría de esa intervención. Y no importaba. No lo hacía por gratitud, ni por compensar los 5,000 pesos del bus. Lo hacía porque no iba a permitir que castigaran a alguien por defender lo correcto. Y con el paso de los días, Mariana se sorprendió a sí misma esperando pequeños momentos del día con una emoción que no conocía. No reuniones importantes, no cenas con inversionistas, sino simples encuentros con Alejandro. Empezó a tomar rutas más largas para pasar cerca del área de mantenimiento. A veces solicitaba asistencia técnica por detalles mínimos, como una luz que parpadeaba o la calefacción que no funcionaba bien. Y casi siempre, era Alejandro quien aparecía. Al principio, todo era profesional. Serio, reservado. Casi frío. Para él, Mariana no era más que una ejecutiva más. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar. Una tarde, Mariana estaba frente al termostato de su oficina, frunciendo el ceño. «Otra vez este aparato no responde», murmuró en voz baja. «¿Estás segura de que no le diste al botón equivocado?», dijo una voz familiar detrás de ella. Ella se volteó, sorprendida. Alejandro estaba ahí, apoyado contra el marco de la puerta, con una ceja levantada. «Sé cómo usar un termostato, gracias», dijo cruzándose de brazos. «No estoy tan seguro», respondió él, entrando en la oficina. Se acercó al aparato y, tras presionar 2 botones, todo volvió a funcionar. «Listo. Tu imperio empresarial puede volver a operar a la temperatura perfecta». Mariana soltó una risa breve. «Creo que te debo otra». «Te lo voy apuntando», respondió él con una sonrisa. Ese fue el inicio del derrumbe del muro que los separaba. En las semanas que siguieron, Mariana fue conociendo a Alejandro de verdad. Supo que tenía 2 trabajos. Que había querido estudiar ingeniería, pero no pudo pagar la universidad. Que cuidaba a su hermana menor desde que sus padres fallecieron. Que jamás se quejaba. Simplemente seguía adelante. Y eso la desconcertaba y la admiraba al mismo tiempo. Quería decirle que merecía más, que no tenía por qué resignarse. Pero también sabía que Alejandro no era el tipo de persona que aceptara compasión. Así que, en vez de eso, lo escuchaba. Le ofrecía su tiempo. Y, sin darse cuenta, dejó de verlo como el técnico de la empresa. Comenzó a verlo como alguien importante en su vida. Pero todo cambió una noche. Alejandro salía de su turno cuando vio a Mariana en la calle, hablando con un hombre de traje oscuro. Minutos después, un carro de lujo se detuvo y ella subió sin dudarlo. Él se quedó quieto, confundido. Mariana siempre se había mostrado sencilla. Siempre vestía bien, sí, pero nunca con ostentación. Nunca con aires de superioridad. Pero ese auto, ese hombre, esa actitud, todo parecía pertenecer a otro mundo. Y por primera vez, Alejandro se preguntó quién era realmente Mariana Torres. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra atún en la sección de comentarios. Solo quien llegó hasta aquí lo entenderá. Continuemos con la historia. La respuesta no tardó en llegar. Al día siguiente, mientras Alejandro ajustaba una máquina expendedora en el comedor del piso 3, escuchó por casualidad a 2 empleados conversando cerca. ¿Viste la entrevista que le hicieron a Mariana Torres?, preguntó uno. Claro que sí, respondió el otro. Tremenda. Que una mujer tan joven dirija una empresa de ese tamaño, y sin escándalos ni alardes, admirable. Es increíble. Dicen que la compañía ya vale más de 1.000 millones. Alejandro dejó de ajustar los tornillos por un segundo, aunque fingió seguir concentrado. Sintió que algo le pesaba en el pecho. Como si todo lo que creía saber hubiera cambiado de golpe. ¿1.000 millones? Murmuró para sí, repitiendo las palabras de forma casi automática. Los empleados siguieron conversando, pero él ya no escuchaba. Se quedó paralizado, repasando mentalmente todas las veces que había hablado con Mariana. Todas las conversaciones, las miradas, los chistes, la conexión,
todo. Y en ninguna de ellas ella le había dicho quién era realmente. La directora general. Una de las mujeres más poderosas del país. Y él, solo un técnico de mantenimiento. Se sintió ridículo. ¿Cómo no lo había notado? ¿Cómo había sido tan ingenuo? Durante semanas la había visto como una mujer común, accesible, sincera. Había creído que tenían algo real. Pero ahora todo le parecía una ilusión. ¿Y si ella solo jugaba con él? ¿Y si se había divertido viéndolo hablar sin saber la verdad? La próxima vez que Mariana se cruzó con Alejandro, supo que algo andaba mal. Él ya no la miraba igual. Su sonrisa había desaparecido. Su voz era distante. Evitaba las bromas. Evitaba el contacto. Al principio pensó que era solo una mala semana. Pero luego notó que cada vez que intentaba iniciar una conversación, él encontraba una excusa para irse. Cada vez que se lo cruzaba en el edificio, él bajaba la mirada o fingía estar ocupado. Y dolía. Más de lo que quería admitir. Una tarde, luego de una interacción especialmente incómoda, Mariana decidió que ya había tenido suficiente. No podía seguir pretendiendo que no pasaba nada. Así que tomó el ascensor y bajó directamente a los pisos técnicos, donde estaba el equipo de mantenimiento. No sabía bien qué esperaba encontrar. Pero lo encontró a él. Alejandro estaba trabajando en un sistema de aire acondicionado. Tenía la camisa mojada de sudor, los brazos dentro del panel eléctrico y una expresión concentrada, pero también agotada. Se quedó un instante observándolo. Ese era el Alejandro que ella conocía. Terco, trabajador, entregado. Un hombre que no pedía ayuda, pero que lo merecía todo. Sin pensarlo demasiado, dio un paso adelante. ¿Necesitas una mano? Alejandro se quedó quieto. Giró lentamente el rostro y la miró. Sus ojos ya no eran cálidos. Había algo frío en ellos. ¿Qué haces aquí?, preguntó con voz seca. Mariana respiró hondo y se acercó. Pensé que podrías necesitar ayuda. Él soltó una risa breve, sarcástica. ¿En serio? ¿Ahora la directora general de la empresa tiene tiempo para arreglar aires acondicionados? El tono la hizo estremecer. Sigo siendo la misma persona, Alejandro, dijo en voz baja. No, no lo eres. Ella parpadeó, sintiendo como algo se rompía dentro de ella. Nunca te mentí, susurró. No hacía falta, respondió él, apartando la vista. Me dejaste creer que eras otra persona. Y nunca lo aclaraste. Mariana quería explicarse. Quería decirle que no lo hizo por malicia. Que solo disfrutaba siendo ella misma con él. Pero antes de que pudiera articular una sola palabra, Alejandro se levantó y se limpió las manos en sus pantalones. La miró con intensidad. Esta vez de verdad. Como si la estuviera viendo por primera vez, sin adornos ni ilusiones. Y entonces lo dijo, con voz firme, sin rencor, pero con una decisión que dolía más que un grito: venimos de mundos distintos, Mariana. Y sin más, se dio media vuelta y se fue, dejándola sola en la habitación caliente, con el corazón apretado. Mariana Torres no era una mujer que se rindiera con facilidad. Y en ese momento, lo único que quería era que Alejandro entendiera que estaba equivocado. Que sus mundos podían ser distintos, sí, pero eso no impedía que pudieran compartir uno nuevo. No le importaba su sueldo. No le importaba si tenía un título o no. No le importaba si vivía en un apartamento pequeño o en una casa de lujo. A ella le importaba él. Pero Alejandro no lo veía así. Y Mariana estaba decidida a hacérselo entender. Unos días después, tomó la iniciativa. Bajó nuevamente a la oficina de mantenimiento. Alejandro estaba revisando unos papeles cuando la vio aparecer en el marco de la puerta. Se tensó de inmediato. Hola, dijo ella con naturalidad. Hola, respondió él, sin entusiasmo. Quiero hablar contigo. ¿Tomamos un café? Alejandro la miró con los ojos entrecerrados, desconfiado. ¿Un café?
Sí. La bebida esa que la gente toma cuando necesita hablar. Él suspiró. Dudó. Pero tras una pausa, asintió. Está bien. Y eso bastó. Otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios, escriban la palabra cereza. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. Se sentaron uno frente al otro en una cafetería tranquila, alejada del edificio y del ruido de la oficina. Era un sitio sencillo, sin lujos, con aroma a café recién hecho y mesas de madera gastadas por el tiempo. Por primera vez en semanas, Alejandro no parecía a la defensiva. No del todo. Estaba más relajado, aunque aún se notaba la barrera invisible que lo protegía. Hablaron sin prisa. Nada de negocios, nada de jerarquías. Solo conversaciones cotidianas. Películas, libros, lo que cada uno solía hacer cuando necesitaba desconectarse del mundo. Por un momento, Mariana se permitió pensar que todo podía volver a ser como antes. Que tal vez, aún había esperanza. Pero la ilusión no duró mucho. Un par de días después, cuando salía del estacionamiento subterráneo, Mariana escuchó la voz de Alejandro. No fue su intención escuchar, pero lo reconoció de inmediato. Se detuvo, sin hacer ruido. Es una gran mujer, hermano. No digo que no, decía él. Pero no puedo. Otra voz respondió, probablemente un amigo suyo, ¿por qué no? ¿Qué tiene de malo? Alejandro suspiró. No quiero ser ese tipo. El que está con una mujer como Mariana Torres solo porque ella puede ofrecerle una vida mejor. No quiero ser una nota al pie en su historia. No quiero que la gente diga que me salvó. La garganta de Mariana se cerró. Necesito lograr algo por mí mismo, continuó Alejandro. Necesito demostrarme que valgo. Si no, solo seré el tipo al que ayudó, y yo no puedo vivir con eso. Hubo un silencio breve. Luego, la voz del amigo preguntó, ¿y qué vas a hacer? Alejandro no tardó en responder. La voy a dejar ir. Mariana se quedó quieta. Ni siquiera intentó secarse las lágrimas que le brotaron. No era el rechazo lo que dolía. Era entender que él no la estaba alejando por falta de amor, sino porque no creía que pudieran tener algo real. Porque no creía en ellos. Y contra eso, ella no podía luchar. Esa noche, Mariana decidió rendirse. Por primera vez en mucho tiempo, dejó de buscarlo, de esperarlo, de provocarle encuentros. Lo dejó ir. Aunque le rompiera el corazón. Alejandro, por su parte, intentó convencerse de que había hecho lo correcto. Pasaban los días, y se decía a sí mismo que era lo mejor. Que venían de mundos distintos. Que ella merecía a alguien mejor. Que no podían funcionar. Pero nada de eso le traía paz. El vacío que dejó Mariana era profundo. Cada rincón del edificio le recordaba a ella. El pasillo donde la vio sonreír por primera vez. La sala de juntas donde arregló el aire acondicionado con ella al lado. La máquina expendedora donde se enteró de quién era realmente. Incluso la vieja parada de bus, donde todo comenzó. La echaba de menos. Más de lo que estaba dispuesto a admitir. Salía con amigos, intentaba distraerse. Pero no funcionaba. Ninguna conversación era como con ella. Ninguna sonrisa le provocaba lo que le provocaba la de Mariana. Y un día, mientras salía del edificio después de su turno, la vio. Ella estaba parada cerca de la entrada, hablando con un hombre elegante, de traje a medida, con una presencia imponente. Mariana se reía. Una risa suave, relajada, como hacía tiempo no le escuchaba. Alejandro sintió que algo dentro de él se rompía. ¿De verdad esperaba que ella lo esperara? ¿De verdad pensaba que podía simplemente alejarse y que ella no seguiría con su vida? Mariana Torres era una mujer brillante, fuerte, capaz. Podía tener al hombre que quisiera. ¿Por qué esperaría a alguien como él? Se dio la vuelta antes de que ella lo notara. Y por mucho que intentó ignorarlo, el dolor no desapareció. Durante semanas,
Alejandro se lanzó por completo al trabajo. Intentó enfocarse. Pero no funcionaba. El vacío seguía ahí. Y entonces, un día, entendió lo que siempre había estado frente a sus ojos. El problema nunca fue Mariana. Fue él. Él fue quien asumió que ella lo vería como inferior. Fue él quien se negó a creer en lo que tenían. Fue él quien levantó muros que no necesitaban existir. Ella nunca lo trató con lástima. Nunca lo miró desde arriba. Nunca lo hizo sentir menos. Todo eso se lo había inventado él. Y la alejó. Y ahora ya no estaba. Una tarde, mientras caminaba hacia la salida, la vio nuevamente. Mariana estaba allí, sonriendo con educación mientras hablaba con otra persona. Pero ya no era para él. Ya no era su mundo. Y por más que doliera, lo entendió. Tenía que hacer algo. Tenía que intentarlo. No por ella. No por demostrarle nada. Sino por sí mismo. Para poder mirarla a los ojos y decirle, ahora sí, estoy listo. La oportunidad llegó antes de lo que pensó. La gala anual de la empresa estaba a punto de celebrarse. Un evento lleno de empleados, socios, inversionistas y prensa. Alejandro no tenía por qué estar allí. Pero fue. Se presentó con una camisa sencilla, los nervios a flor de piel, el corazón acelerado. Buscó con la mirada. Y ahí estaba. Mariana, hermosa, vestida de negro, hablando con un grupo de ejecutivos cerca del escenario. Serenidad, elegancia, fuerza. Todo lo que siempre había sido. Alejandro respiró hondo. Ya no tenía miedo. Caminó entre la multitud sin detenerse, sintiendo cómo las miradas se posaban sobre él. Algunos murmuraban. Otros se apartaban. Pero a él no le importó. Llegó hasta ella. Mariana lo miró, sorprendida. Se quedaron en silencio unos segundos. Entonces, él habló. Me equivoqué. Toda la sala pareció detenerse. Mariana lo miró, confundida. ¿Qué? Me equivoqué al alejarme. Me equivoqué al pensar que merecías a alguien mejor. Me equivoqué al pensar que lo nuestro no era real. Ella contuvo el aliento. No me importa el dinero, ni tu cargo, ni lo que la gente piense. Lo único que me importa eres tú. Silencio. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, Mariana sonrió. La sonrisa de Mariana fue lenta, suave, como si se negara a dejarse llevar del todo. A pesar de que su corazón latía con fuerza, no dijo nada de inmediato. Lo miró detenidamente, como si tratara de descifrar si sus palabras eran reales o solo una emoción pasajera. Alejandro seguía allí, con la mirada fija en ella, sin intentar adornar nada. Solo él, con el alma en los ojos. Y aunque Mariana deseaba correr hacia él, abrazarlo, olvidar todo lo que habían pasado, también había una parte de ella que necesitaba más que un gran gesto. No porque dudara de él, sino porque tenía miedo de que, después de todo eso, volviera a alejarse. ¿A eso viniste?, preguntó finalmente, con voz suave. Sí, respondió él con firmeza. A decirte lo que no supe decir a tiempo. Ella bajó un poco la mirada, se tomó un segundo para respirar y luego levantó la vista de nuevo. Si de verdad lo dices en serio, si realmente quieres estar conmigo, dijo despacio, con la voz temblorosa, demuéstramelo. Alejandro frunció el ceño, sin entender del todo. ¿Demostrártelo? Sí, afirmó ella. Tú mismo dijiste que necesitabas valerte por ti mismo, que querías ser más que una historia a mi lado. Entonces, hazlo. No con palabras. Con hechos. Él se quedó en silencio unos segundos. Luego asintió. Lo haré. No prometió un cambio inmediato. No juró ser alguien nuevo al día siguiente. Solo respondió con la seguridad de quien está dispuesto a recorrer el camino, sin excusas. Y así lo hizo. Desde la mañana siguiente, Alejandro comenzó su plan. No había vuelta atrás. Se inscribió en cursos en línea de administración de empresas y liderazgo.
Tenía que trabajar durante el día y estudiar en las noches. Al principio fue agotador. Pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba los ojos de Mariana y seguía adelante. Durante meses, se esforzó al máximo. Se levantaba antes del amanecer, llegaba al trabajo puntual, y al terminar su turno se conectaba a sus clases. Casi no tenía tiempo libre, pero no se quejaba. Esta vez, todo lo que hacía tenía sentido. Y aunque no lo sabía, Mariana lo observaba de lejos. Ella no intervino, no lo llamó, no lo buscó. Pero se enteraba de todo. Sabía cuando aprobaba un módulo, cuando se desvelaba por un examen, incluso cuando se frustraba. Usaba su posición con cuidado, una recomendación disimulada, una beca parcial, una carta anónima que le abría una puerta. Nada demasiado evidente, para no herir su orgullo. Pero sobre todo, lo esperaba. Esperaba ver si de verdad estaba comprometido. Esperaba ver si esta vez él no se rendiría. Y con cada semana que pasaba, su admiración por él crecía. No hablaban a diario, pero de vez en cuando coincidían. Un mensaje corto. Un saludo en los pasillos. Un café rápido si los horarios coincidían. Nada forzado. Nada con presión. Solo dos personas que sabían que algo importante seguía ahí, esperando. Y así pasaron los meses. Alejandro aprendió más de lo que pensaba posible. No solo sobre negocios, sino sobre sí mismo. Sobre su fuerza. Su paciencia. Su valor. Finalmente, cuando se sintió listo, dio el siguiente paso. Con la ayuda de un pequeño préstamo y algunos ahorros, montó su propia empresa, una compañía especializada en mantenimiento inteligente para edificios corporativos. No era enorme, pero era suya. Un logro construido con esfuerzo, sin atajos, con cada parte ganada con trabajo honesto. Ya no era solo el técnico que trabajaba para otros. Era su propio jefe. Había llegado hasta allí sin pedir favores. Y por fin, sintió que podía pararse frente a Mariana sin cargar esa inseguridad que antes lo paralizaba. Una tarde cualquiera, Alejandro estaba sentado en su nueva oficina, modesta pero acogedora, revisando papeles cuando vio un sobre su escritorio. Era un sobre blanco, sencillo, sin remitente. Lo abrió con curiosidad. Dentro había un pasaje de bus. El mismo tipo de billete que él le había dado a Mariana aquella primera noche. Junto con él, una nota escrita a mano: he cambiado, pero hay algo que nunca cambió, todavía te amo. Alejandro no pudo evitar sonreír. Tomó el sobre y salió apresurado. No quería perder ni un segundo. El sol comenzaba a esconderse entre los edificios de Medellín mientras recorría las calles como si lo persiguiera la urgencia de recuperar lo que más le importaba. Mariana, por su parte, recibió el mensaje minutos después. Lo reconoció al instante. El mismo billete. Las mismas palabras. La misma esencia. Sintió que el corazón le latía con tanta fuerza que tuvo que sentarse. Pero no dudó. Agarró su bolso, su abrigo, y salió corriendo. Bajó las escaleras del edificio casi sin tocar los escalones. Cruzó la recepción sin mirar a nadie, esquivó carros, ignoró semáforos. Solo tenía un destino en mente, la vieja parada de bus. Y cuando llegó, lo vio. Alejandro estaba ahí, de pie, con las manos en los bolsillos, esperando. Vestía sencillo, como siempre. Pero había algo diferente en él. Más firme. Más sereno. Más seguro. Mariana se detuvo por un segundo, mirándolo desde lejos. Y entonces, sin pensarlo, corrió hacia él. Mariana no se detuvo. Corrió sin pensarlo, sin medir sus pasos, sin importarle quién la viera. Solo quería alcanzarlo. Alejandro apenas tuvo tiempo de reaccionar. Cuando se giró, ella ya estaba encima, lanzándose a sus brazos. La abrazó de inmediato, con fuerza, como si temiera que si la soltaba, se desvanecería. Ella se aferró a él como si hubiera estado esperando ese momento toda la vida. Durante un largo rato, se quedaron así. Sin hablar. Sin moverse.
Solo sintiendo el latido del otro, la respiración entrecortada, el calor compartido en medio de la ciudad que no se detenía. Carros pasaban. Personas caminaban. Un bus se detuvo, abrió sus puertas y luego siguió su camino. Pero para ellos, nada más existía. Cuando Mariana por fin se separó un poco, lo miró con los ojos brillantes, la emoción desbordándose en su rostro. «Ya tardaste bastante», dijo, fingiendo molestia. Alejandro soltó una risa suave. «Te lo dije, no me rindo tan fácil». Ella negó con la cabeza, sonriendo. «Bien. Porque yo tampoco». Y entonces lo besó. Fue un beso lento, sincero, cargado de todo lo que no se habían dicho, de todo lo que habían guardado durante meses. No había prisa, no había miedo. Solo dos personas reencontrándose como si el tiempo no hubiera pasado. Cuando se separaron, Alejandro acarició su mejilla con cuidado. «Gracias por esperarme», susurró. Mariana le sostuvo la mano. «Gracias por volver». Caminaron juntos, sin rumbo fijo, como si redescubrieran el mundo a cada paso. Esa noche no hicieron promesas ni hablaron del futuro en términos grandilocuentes. Solo estuvieron juntos. Compartieron un café, caminaron por el parque, se rieron de cosas simples. Como si se permitieran volver a empezar, sin presiones. Con el paso de los días, comenzaron a reconstruir lo que alguna vez tuvieron. Pero esta vez, sin secretos. Alejandro ya no se sentía menos. Mariana ya no se sentía culpable. Y eso lo cambiaba todo. Él le contaba sobre su empresa, sobre los retos que enfrentaba, sobre lo mucho que aún le faltaba por aprender. Ella lo escuchaba con atención, sin interrumpir, sin intentar corregirlo. Solo lo apoyaba. Y en silencio, lo admiraba. A su vez, Mariana le hablaba de su trabajo, de la presión constante, de las decisiones difíciles que debía tomar. Alejandro la comprendía mejor que nadie. Le decía que no tenía que cargar con todo sola. Que a veces también estaba bien no poder con todo. Y ella, por primera vez en mucho tiempo, se permitió ser vulnerable. No todo fue perfecto desde el inicio. A veces discutían. A veces sus mundos chocaban. Pero ahora sabían cómo encontrarse en el centro. Cómo volver a hablar. Cómo no rendirse. Pasaron los meses y su relación creció. No solo como pareja, sino como equipo. Alejandro siguió expandiendo su empresa. Consiguió nuevos contratos, contrató personal, incluso alquiló una oficina más grande. Cada logro lo compartía con Mariana, no como una muestra de triunfo, sino como una manera de decirle, estoy cumpliendo. Mariana, por su parte, se transformó también. Seguía siendo la mujer fuerte y decidida que siempre había sido, pero ya no se sentía sola. Tenía a alguien con quien contar. Alguien con quien compartir su mundo sin temor a ser juzgada. Una tarde, Alejandro la invitó a su oficina. Era pequeña, funcional, decorada con gusto modesto, pero limpia, ordenada y con ese aire de esfuerzo bien puesto. Mariana entró y sonrió. «Este lugar se ve diferente», comentó. «Es que ahora tiene todo lo que necesito», respondió él, caminando hacia ella. «Sí». «¿Y qué es eso?». Alejandro la miró con esa expresión que ella conocía bien, la mezcla perfecta entre ternura y determinación. «Tú». Mariana sintió un nudo en la garganta. Quiso responder, pero él no la dejó. «Sé que no soy perfecto. Sé que todavía tengo mucho camino por recorrer. Pero si tú estás dispuesta a seguir caminando conmigo, yo estoy listo». Ella no dudó. «Siempre estuve lista, Alejandro. Solo necesitabas creerlo tú también». Y en ese momento, no hizo falta decir más. Porque a veces, el amor no necesita ser explicado. Solo necesita ser vivido. El tiempo pasó, y lo que comenzó con un billete de bus bajo la lluvia se convirtió en una historia sólida, tejida con paciencia, respeto y amor real. Ya no eran dos personas de mundos distintos tratando de encontrarse. Ahora caminaban el mismo camino, a su ritmo, con sus reglas.
Alejandro y Mariana habían construido una relación sin apariencias, basada en la verdad. Él seguía trabajando duro, ahora como dueño de su propia empresa. Ella seguía liderando una de las compañías más importantes del país, pero ya no lo hacía sola. Se apoyaban mutuamente, pero sin depender. Se admiraban, sin idealizarse. Habían aprendido a ser pareja sin dejar de ser individuos. Un fin de semana cualquiera, Mariana invitó a Alejandro a acompañarla a una reunión de inversionistas. No era algo que él soliera hacer, pero aceptó. No por compromiso, sino porque quería entender mejor ese mundo del que ella venía, del que tanto había intentado alejarse antes por miedo a no encajar. Durante la velada, algunos lo miraban con curiosidad. Otros con una sonrisa disimulada. Pero él ya no se sentía fuera de lugar. Caminaba a su lado con naturalidad, saludaba con seguridad, hablaba cuando era necesario y se quedaba en silencio cuando lo creía prudente. Mariana lo observaba de reojo, orgullosa. Ya no era el mismo hombre que una vez pensó que no merecía estar junto a ella. Ahora caminaban de la mano, y ella sabía que lo haría con la misma firmeza aunque no hubiese una sola persona mirando. Al final del evento, ya en el coche de regreso, Alejandro tomó su mano y le dijo en voz baja: «Gracias por no rendirte conmigo». Mariana le sonrió, acariciándole los dedos. «Gracias por volver cuando más te necesitaba». Días después, fue el turno de Alejandro de invitarla a un evento importante. Su empresa había conseguido su primer gran contrato con una cadena de edificios empresariales en Medellín. Para celebrarlo, organizó una pequeña reunión con su equipo, socios y algunos amigos. Mariana se presentó con un vestido sencillo pero elegante. No llegó como la directora general de una gran empresa, sino como la pareja de Alejandro. Sonreía con naturalidad, se reía con los trabajadores, escuchaba las historias que todos querían contarle sobre cómo Alejandro no descansaba ni un solo día. Y él no podía dejar de mirarla. Al final de la velada, mientras todos comenzaban a despedirse, Mariana se quedó un momento mirando el lugar. Era modesto, pero lleno de vida. Y entonces dijo: «¿Sabes qué me gusta de este lugar?». Alejandro se acercó con curiosidad. «¿Qué?». «Que todo lo que hay aquí, lo construiste tú. Desde cero. Con esfuerzo. Con humildad. Y con mucho corazón». Alejandro bajó la mirada, visiblemente emocionado. Pero Mariana levantó su rostro con la mano y lo miró a los ojos. «Eso es lo que siempre vi en ti, Alejandro. Aunque tú no lo veías». Él la abrazó, esta vez con la tranquilidad de quien ya no carga culpas ni inseguridades. Y en ese momento supieron, sin necesidad de decirlo, que habían llegado a donde siempre debían estar. Después de aquella noche, su relación se volvió aún más sólida. No necesitaban promesas exageradas ni planes lujosos. Disfrutaban de los pequeños momentos, cocinar juntos en casa, caminar por la ciudad sin rumbo, compartir silencio sin incomodidad. Alejandro también se permitió disfrutar de los logros de Mariana sin sentirse menos. Iba a sus eventos, la aplaudía con orgullo, y cuando ella bajaba del escenario después de una conferencia importante, era su abrazo el que buscaba primero. Por su parte, Mariana comenzó a hablar más abiertamente de Alejandro en su entorno. Ya no lo ocultaba, no por vergüenza, sino porque no le importaba lo que pensaran. Su vida era suya. Y Alejandro era parte fundamental de ella. Uno de los momentos más especiales llegó inesperadamente una tarde de domingo. Estaban en casa, en pijama, viendo una vieja película en la sala. Mariana tenía la cabeza recostada en el hombro de Alejandro, y él jugaba con sus dedos distraídamente. ¿Te acuerdas de la parada del bus?, preguntó ella, sin apartar la vista del televisor. ¿Cómo olvidarla?, dijo él, sonriendo. Estabas empapada, molesta con el mundo y buscando desesperadamente algo en ese bolso. Y tú estabas ahí, con tus 5,000 pesos salvadores. Mis últimos 5,000 pesos, por cierto, bromeó. Ambos rieron. Luego se miraron y se quedaron en silencio por un momento. Nunca te lo dije, dijo Mariana,
pero ese gesto cambió mi forma de ver muchas cosas. Alejandro la abrazó más fuerte. Y tú cambiaste mi vida entera, Mariana. Se quedaron en silencio, pero esta vez, con una paz absoluta. Ya no había dudas. Ya no había miedos. Solo certezas. Y amor. El tiempo siguió su curso, pero la esencia de lo que Alejandro y Mariana compartían no cambió. Siguieron creciendo juntos, no solo como pareja, sino como personas. Aprendieron a respetar los tiempos del otro, a celebrar los triunfos sin competir, a apoyarse sin invadirse. Habían formado una relación que no dependía de cuánto dinero tenían, de quién era más exitoso o de los comentarios ajenos. Su vínculo se sostenía en la honestidad, en la admiración mutua, en el amor sin condiciones. Un año después del reencuentro, Alejandro llevó a Mariana de vuelta a la misma parada de bus donde todo comenzó. El cielo estaba nublado, y un viento fresco recorría la ciudad. Ella lo miró con una mezcla de nostalgia y ternura. ¿Me trajiste aquí para recordar que casi no subo al bus ese día?, dijo con una sonrisa divertida. No, respondió Alejandro, tomándole las manos. Te traje para agradecerte por haberte subido. Mariana lo miró con suavidad. Yo debería agradecerte por haber estado aquí. Por ayudarme sin saber nada de mí. Alejandro sacó un pequeño papel de su bolsillo. Era un billete de bus, nuevo, sin usar. Se lo mostró. ¿Otro billete? Sí, dijo él. Pero este no es para que regreses a casa. Es para que sigamos viajando juntos. A donde sea que nos lleve la vida. Ella lo abrazó con fuerza, sin contener las lágrimas. No necesitaba una propuesta espectacular, ni anillos brillantes, ni discursos preparados. Solo eso. La verdad dicha con el corazón. Contigo, voy a donde sea, susurró. Y así, sin ruidos, sin público, sin cámaras, se prometieron seguir el camino que empezaron de forma inesperada. Sin importar de dónde venían. Sin importar las diferencias que alguna vez los separaron. Porque lo que los unía era más fuerte. Y lo fue. Con el tiempo, Alejandro siguió ampliando su empresa. Contrató jóvenes que, como él en su momento, solo necesitaban una oportunidad. Mariana continuó liderando su compañía con más pasión que nunca, pero ahora con una perspectiva más humana, más cercana. Viajaban juntos cuando podían. Visitaban lugares sencillos, lejos del ruido de las ciudades. Caminaban tomados de la mano por las calles de pueblos pequeños, comían en puestos al aire libre y dormían abrazados bajo techos que no siempre eran de lujo, pero sí llenos de cariño. Nunca necesitaron demostrarle nada a nadie, porque lo más importante ya lo sabían. Habían encontrado el amor verdadero. El que no se basa en apariencias, ni en cuentas bancarias, ni en títulos. El amor que se construye poco a poco, con gestos sinceros y decisiones valientes. Un día, mientras caminaban por un parque rodeado de árboles, Mariana se detuvo y lo miró. ¿Sabes qué pensé cuando me diste aquel billete? ¿Qué? Que eras un loco. Un completo desconocido entregando su último dinero a una mujer extraña. Alejandro rió. Y resultó ser la mejor locura de mi vida. Se besaron bajo los árboles, rodeados de la vida que no se detiene, como si el mundo les recordara que lo importante es seguir adelante, siempre juntos. Y así fue. Porque a veces, el amor se encuentra donde menos lo esperas. En una parada de bus. Bajo la lluvia. En un gesto pequeño que lo cambia todo. Porque a veces, lo que parece una simple ayuda desinteresada se convierte en el inicio de una historia que marca para siempre. Y porque, al final, el amor verdadero, simplemente encuentra la manera. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y dejar tu comentario. Cada historia es una ventana al alma humana, y aquí seguiremos contándote más que te inspiren, te emocionen y te hagan creer en lo imposible. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima.